Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el placer de compartir una conferencia vinculada a los desafíos de la transversalización de la perspectiva o enfoque de género en las políticas energéticas. La misma está a cargo de Sandra Caballero, experta en género y energía mexicana, coordinadora general y fundadora de la red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, representante para el grupo de género del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, a cargo del eje temático Inclusión y Género, asesora de género para la acreditación ante el Fondo Verde para el Clima de la Banca de Desarrollo Mexicana y Colombiana. Sandra ha liderado en forma exitosa la ejecución de diversos proyectos de desarrollo sustentable en múltiples países de América Latina, es pionera de la integración de género en la transición energética y ha asesorado a distintos gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales en relación al nexo género y energía. Actualmente también es consultora senior en proyectos de desarrollo financiados por Canadá, Reino Unido y Corea del Sur. Bueno, y continúa su amplia trayectoria y expertise en esta materia. Sandra, te damos la bienvenida. Es un gusto que puedas compartir este encuentro con todos y todas nosotros. Muchísimas gracias, Noelia, por el recibimiento. Hola, espero se encuentren muy bien. Yo soy Sandra Caballero, como ya habrán notado por mi acento, soy mexicana y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias otra vez por haberme invitado. Sé que tienen ahora mismo una consigna muy importante entre sus manos y que por lo tanto están en este proceso, digamos, de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, y uno de los temas importantes ahí y para lo cual voy a estar acá hablando 45 minutos y después tendremos un breve intercambio, es el tema de género. El tema, como ustedes saben, parecería que está de moda, parecería que lo escuchamos por todos lados. Argentina tiene una larga trayectoria en esta lucha, en esta consigna de lograr la igualdad de género a través de distintas herramientas, como podría ser la transversalización de género. He preparado una presentación que va, digamos, desde los conceptos rápidamente básicos para tratar de generar un piso común de conocimiento y partir de ahí sobre los temas de género. Y después me gustaría irles llevando hacia la intersección y las tensiones que podrían generarse entre género y pues después ya la política pública. En específico, yo estoy muy centrada en la parte de la transición energética. Entonces, bueno, creo que queda muy bien, creo que podemos hablar también un poco de eficiencia energética, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a poner la presentación que he preparado para ustedes. Solamente me confirmen que se puede ver full screen. ¿Correcto? ¿Listo? Sí. Gracias. Bueno, pues otra vez bienvenidas y bienvenidos. El tema que se me convocó el día de hoy son los retos. Ahí siento que está cortado. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Está bien el sonido, Noelia? Sí. Perdón, que yo me vi un poco pasmada. Son los retos de la integración de la perspectiva de género en la política pública energética, cosa que no suena fácil y que necesitamos encontrar algunas ventanas de aproximación a través de las cuales acercarnos a este tópico. Entonces, vamos a ir de lo macro a lo más local. Estos dos temas seguramente ustedes los han estado escuchando por separado.
estamos asistiendo a un momento y a una coyuntura mundial donde hay distintos temas que son muy urgentes para la agenda internacional. Uno de esos temas, por un lado, es el cambio climático, la mitigación y adaptación al cambio climático, donde en el tema de mitigación, pues no se los tengo que decir, ustedes lo saben, la parte de la transición energética juega un papel fundamental. Y por otro lado tenemos la gran consigna, el gran tema de la igualdad de género. Esto genera tensiones, estas dos agendas, porque han crecido muchísimo, se han posicionado y siempre escuchamos por separado como la transversalización de cambio climático y por otro lado la transversalización de género, y parece que estos procesos nunca se juntan, ¿no? Entonces, vamos a mirar a través de esta presentación cómo sí tienen puntos de encuentro y cómo necesitamos mirar también estas agendas de desarrollo sostenible que están plasmadas básicamente en los ODS como agendas integrales y como agendas que nos invitan a pensar en la interseccionalidad de todos estos temas, ¿no? Pensar en los componentes sociales de la energía es un primer factor para adentrarnos al tema de género. Normalmente en las conferencias la gente me pregunta, bueno, pero es que no es el único factor. Hay muchos otros factores que pueden afectar a las poblaciones con las que estamos trabajando, etcétera. Por supuesto que hay muchos otros temas, por eso hablamos de la interseccionalidad, porque tenemos problemas de desigualdad de género, pero tenemos muchos otros tipos de exclusiones y discriminaciones. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el tema de género. No por eso vamos a pensar que el género actúa en el vacío, sino que necesitamos entender cómo dialoga con otros temas también. Entonces, partimos de esta gran agenda, donde tenemos una tensión, porque estos temas deberían caminar y deberían dialogar juntos, y no está ocurriendo necesariamente. Primero, entonces, vamos a entender cuáles son estas vinculaciones entre género y energía, recordando como, digamos, conocimiento general, que cuando hablamos de género necesitamos partir del sistema sexo-género. Es un conocimiento y es un área específica de expertise de quienes nos dedicamos a esta parte más de derechos humanos, de género, y que tienen que ver con entender que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las características social y culturalmente construidas en función de si hemos nacido mujeres o hemos nacido hombres o cómo se nos haya asignado al nacer. Esto suena un poco extraño para quienes están lejos de este campo de conocimiento, sin embargo, tiene básicamente que ver con que entendamos que una cosa es haber nacido hombres o mujeres en un sistema todavía binario, lo voy a poner así, o todo lo que después la sociedad espera que una mujer o un hombre haga, parezca, actúe, gestione, piense, exprese, etcétera, en función de haber nacido hombre o mujer. Es decir, la mayoría de las autoras y autores coinciden en que el sexo, pues es esto que se nos asigna al nacer y que todavía se piensa como algo binario. Y por otro lado, el género, que son todos estos atributos, adornos, roles, estereotipos que se construyen en función de si cuando nacimos se dijo que éramos una mujer o que éramos un hombre. Dicho eso, tenemos entonces que separar nuestra mentalidad para poder ver que de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con todos esos roles, estereotipos que se asignaron, y cómo esto genera desigualdad. El problema de género no es simplemente que unas personas nos dediquemos a unas cosas y otras personas a otras, sino que el problema tiene que ver en cómo eso trastoca los derechos y las libertades de las personas en general y cómo nos encierra en cajas muy chiquitas del deber ser, esto genera que se reproduzcan desigualdades cuando estamos hablando de política pública, cuando estamos hablando de programas y proyectos de desarrollo, porque evidentemente todo lo que escribimos en nuestro escritorio y en nuestra oficina después va a aterrizar en una sociedad, y esa sociedad está eminentemente atravesada por diferentes causas de desigualdad,
una de esas causas más fuertes, más invisibilizadas y más normalizadas es la desigualdad de género, donde estadísticamente todavía son las mujeres quienes llevan un papel, digamos, con mayores desventajas, si lo queremos ver así, en el ámbito social. Entonces, dilucidando sobre estos dos conceptos, género y sexo, vamos a pasar a ver entonces estas vinculaciones entre el género y la energía y se va a ir entendiendo un poco mejor de qué estamos hablando. Como ya dije, en la sociedad existen ciertos roles, ¿no? Tenemos qué cosas hacen los hombres, qué cosas hacen las mujeres. De hecho, si analizamos un poquito el sector energético, nos damos cuenta que existen pocas mujeres en el sector o que las que existen no están en niveles de posición de mando o que están en posiciones administrativas, no técnicas, etcétera. Y eso nos va dando un poco una idea de cómo el sector y la sociedad per se está dividida en función de los roles de género. Ahora, el sector energético no es el único que está así, evidentemente es toda la sociedad. Y cuando pensamos en políticas que van a llegar a un nivel local, a una municipalidad, etcétera, lo que entonces necesitamos entender es que estos roles diferenciados que ustedes no inventaron, que yo no inventé, pero que están ahí, le imponen a esas ciudadanas y ciudadanos una forma de relacionarse con la energía. En mayor medida, las mujeres gastan más tiempo y esfuerzo en acceder a estos servicios energéticos, no por su capacidad intelectual y no por su capacidad física, sino es algo de roles, es algo construido, porque si yo les pregunto todavía sobre quién recae la mayor parte del trabajo doméstico, que en términos de género se habla de trabajo doméstico no remunerado, pues vamos a entender que estos roles de la provisión, de los cuidados a la familia, de la reproducción, de la supervivencia familiar, recaen todavía en las mujeres. Entonces, es por eso que hablamos de que se gasta mayor tiempo y esfuerzo en acceder a los servicios energéticos. Y sé que aquí quizá nuestra mente empieza a irse hacia el sector rural, ¿no? Como, sí, las mujeres tienen que traer la leña o las mujeres consiguen la biomasa. No lo llevemos tan lejos. Sí es un problema también en el sector rural, pero incluso quienes se encuentren en ámbitos urbanos o periurbanos, ahí también las mujeres son quienes gastan mayor tiempo y esfuerzo en acceder a estos servicios energéticos. Las mujeres no se benefician de igual manera de estas oportunidades que está generando esta esfera productiva de las renovables. Cuando hablamos de esta transformación o de esta transición energética, ya sea desde el lado de las renovables o del lado de la eficiencia, podemos ver que ya sea en las instituciones de gobierno, en las empresas, en las utilities, ahí vemos que no existe esta paridad todavía de representación o de oportunidades para mujeres y hombres. Por otra parte, la distribución de poder sobre estos servicios energéticos es diferente para hombres y mujeres. Entonces, el primer mensaje importante que me parece que es una invitación a que se lleven ustedes es que las políticas energéticas no son género neutras. Podemos pensar que lo que hacemos en nuestro escritorio va a aterrizar y va a funcionar y beneficiar de igual forma a toda la población y eso no es verdad. Porque el piso allá afuera, la sociedad, el piso está disparejo. Y mientras ese piso esté disparejo, no podemos esperar que mágicamente los beneficios se distribuyan o redistribuyan de manera equitativa, ¿vale? Entonces, también aquí una cosa conceptual solamente es que cuando hablamos, una cosa es de hablar de mujeres y energía y otra cosa es hablar de género y energía, porque cuando hablamos de género, también hablamos de las interrelaciones y los vínculos que existen entre los mismos grupos de hombres, o sea, hablamos de masculinidades, etcétera, entre hombres y mujeres, y ojo, incluso entre las mismas mujeres, donde no todas tienen los mismos privilegios o la misma situación o posición. Entonces, este es entender, este es otro mensaje muy importante. Joy Clancy, que es una autora muy importante en temas de género y energía y que yo les recomiendo muchísimo,
nos invita a pensar y a reflexionar sobre la transición energética que muchos de nuestros países están tratando de apuntalar, no solamente con pasar de una fuente energética a otra. O sea, si fuera tan simple, sería fácil, pero no se trata solamente de sustituir una fuente por otra o de llevar una matriz energéticamente más sostenible o más verde, sino tiene que ver la transición en cómo se organizan las cosas. Y eso, si lo pensamos, tiene mucho sentido porque por supuesto que las políticas públicas energéticas, por supuesto que la forma, las tecnologías, etcétera, todo lo que nosotros estamos implementando, tiene un impacto en cómo se organizan las cosas, en cómo se organiza la sociedad, en cómo se organizan las familias, etcétera, etcétera. Y el ejemplo más claro que les puedo poner es en generación distribuida, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar en esos conceptos de la tenencia de estas tecnologías, de para qué son, de si somos solamente meros consumidores, somos productores o productoras, etcétera? Entonces, al pensar que este movimiento se llame en su país transición o no se llame en México, ustedes saben que ahora también ya no hablamos de transición energética, este tema se ha diluido un poco, pero cuando estamos buscando apuntalar las renovables y la eficiencia energética, nos damos cuenta entonces que si tiene una, digamos, vinculación en cómo se organizan las cosas, por supuesto que va a tener que ver con lo social y en especial con la igualdad de género. Y aquí, si lo vemos desde otra perspectiva, pues sabemos que la energía no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, yo no necesito, deme 100 gramos o 10 litros de energía, así no es, o sea, eso no existe. Lo que quiero es la energía para satisfacer las necesidades. Por lo tanto, hay que entender que la gente no necesita per se la energía, sino los servicios que ésta provee. Y aquí necesitamos forzosamente vincular nuestros temas técnicos, que muchas veces parecen cálculos, fierros, tecnologías, estudios de factibilidad, vincularlo con un tema importantísimo que es el desarrollo humano. Ajá. El desarrollo humano como esta habilitación de derechos, porque está comprobado que el desarrollo humano está muy vinculado a la energía per cápita disponible. Entonces, para que este desarrollo del que estamos hablando sea equitativo y sostenible, va a ser necesario que nos fijemos muy bien cómo se está implementando, cómo se están dividiendo los beneficios, para asegurarnos que tenemos esta igualdad sustantiva. Sé que muchas personas ahora se están como conflictuando con este concepto de igualdad. Mucha gente dice, no, yo no quiero la igualdad, yo quiero la equidad, ¿no? O al revés, alguien dice, no, yo no quiero la equidad, quiero la igualdad. Bueno, vamos a ver ahora en las preguntas y respuestas que no tienen de qué preocuparse. Son dos conceptos que sí tienen una sustancia política diferente, pero que son dos caras de una moneda. Hay que entender solamente por qué decimos una cosa y por qué decimos la otra, pero no se preocupen y no se conflictúen ahora mismo con equidad e igualdad, ¿ok? Entonces, si esta energía va a habilitar el acceso a salud, educación, etcétera, y está vinculado a los derechos humanos, por supuesto que entonces va a estar vinculado también a los derechos humanos de las mujeres, ¿vale? Y entonces esto me lleva a decirles que el trabajo que hacemos o ustedes hacen o en el que ustedes colaboran, pues va a suponer muchísimos retos en materia de igualdad de género, porque estos beneficios que ustedes persiguen para su población no se van a distribuir de forma igualitaria. Muchas veces consideramos que estas políticas tienen poco o nulo contenido social. Entonces aquí nos lleva a un riesgo de algo que llamamos abordaje género neutral o ciego al género. Cuando nosotras y nosotros estamos haciendo o implementando estas políticas, ya sea a nivel municipal o a nivel nacional, lo que estamos haciendo al no ponerle este tema, este enfoque de género, es que muy seguramente estamos perpetuando la desigualdad de género. Es decir, tiene un costo que nosotras y nosotros digamos, ay, ese tema no es importante, Sandra, ¿por qué insisten?
cuando el piso está disparejo, evidentemente que seguramente vamos a estar replicando ciertas conductas, estereotipos, desigualdades, etcétera, en la sociedad. Entonces, los organismos internacionales, por ejemplo, la ADE, pues justo hablan, ¿no?, de que estas políticas no son género neutras y que hay una gran probabilidad, una alta probabilidad de que a nosotros obviar estas diferencias, pues promovemos la discriminación contra las mujeres. Hablaba de que este abordaje ciego al género no solamente es dañino para las mujeres que están en esas comunidades, sino que va en detrimento de los proyectos energéticos. Entonces, hay muchas cosas que podrían parecer obvias o del sentido común. Género normalmente pensamos como, mi proyecto pues no tiene que ver con nada social, mi proyecto no le hace daño a nadie, mi proyecto está perfecto en términos de género. Bueno, la invitación es a no quedarnos solamente con una perspectiva de mi proyecto no hace daño. Más bien contesta, ¿qué está haciendo tu proyecto o tu política pública para promover esa igualdad de género en el sector energético? ¿Va a costar más trabajo? Sí. ¿Va a costar más planificación? Sí. Pero hay un riesgo de no tomar en cuenta ese tema como lo estamos viendo. Y fíjense por qué. Y me pueden decir, ay, Sandra, pero es que no tiene nada que ver porque hombres y mujeres usan la energía para lo mismo. O sea, igual prenden el foco, la bombilla, igual cocinan, igual, no sé, usan los electrodomésticos, igual cargan el celular, igual, etcétera. Bueno, vamos a mirar si eso es verdad o no. Los hombres y mujeres experimentan la producción, distribución, consumo y control sobre los servicios energéticos de forma diferenciada. Muchas veces el uso de fuentes y tecnologías energéticas depende en gran medida de sus roles sociales y de algo muy, muy importante, de la capacidad adquisitiva. Para darles una idea de la capacidad adquisitiva y del tema del que estamos hablando, aquí voy a meter un concepto de género que se llama feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza nos habla de cómo, sí, por supuesto, existen muchísimas personas pobres en el mundo, pero que esto afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. Para darles una idea y un referente, el 80% de las personas pobres de este mundo son mujeres. Entonces, aquí podemos ver que claramente si nosotros traemos apalancada una solución de, por ejemplo, sustitución de equipos, etcétera, un programa, no sé, municipal de chatarrización para después sustituir el equipo a las pymes, o un programa de alumbrado, o etcétera, que tenga que ver con capacidad adquisitiva, evidentemente las mujeres van a quedar rezagadas si nosotros no tomamos en cuenta esta perspectiva de género y gestionamos los incentivos necesarios para su inclusión. Además, la distribución de poder sobre los servicios energéticos es diferente para hombres y mujeres. No es lo mismo desde el enfoque de género poder usar algo, a poder controlar algo, a ser la dueña o dueño de algo. Ustedes saben que sobre todo en los mecanismos de financiamiento que tienen que ver con las renovables y la eficiencia energética, pues como todo mecanismo financiero requiere ¿qué? Pues una serie de requisitos, garantías, etcétera, avales, que muchas veces las mujeres no pueden tener o no pueden comprobar porque o están en una economía informal o no tienen tenencia sobre tierra, tenencia sobre equipos, tenencia sobre muchas cosas. Eso también necesitamos tenerlo en cuenta. Y la razón por la cual este tema de género es importante en la energía no solamente es porque vamos a beneficiar a unos y otros, no solamente es esta ecuación, sino porque las actividades de uno pueden impactar las oportunidades de otro. Esto les voy a poner un ejemplo. Mientras pequeñas cantidades de electricidad en la casa por la tarde pueden mejorar la calidad de vida de algunos de los miembros de la familia, y esto pensando todavía en familias bastante tradicionales, o sea, pensemos en que traer luz en la tarde a una casa puede funcionar para que las personas empiecen a leer, para que se tengan entretenimiento, para que estén comunicadas. Por otro lado, puede simplemente aumentar el día laboral, especialmente de las mujeres. ¿Esto qué significa?
que, por ejemplo, los programas de electrificación o, no sé, todos los incentivos de energía no son realmente pues la solución milagrosa y mágica a los problemas sociales de una familia. Muchas veces lo que estamos haciendo es que si no ponemos atención en este enfoque de género, lo hemos visto acá en México, pues las mujeres no es que van a aumentar ese día para entonces empoderarse y decir, ah, pues ahora voy a estudiar en la escuela nocturna y voy a hacer tal. No, lo único que va a pasar es que son más horas para el trabajo no remunerado. Ajá. Son más horas para planchar, son más horas para lavar, son más horas para esto, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya dice aquí, pues son en general los hombres y hasta cierto punto los niños quienes se van a beneficiar más de estas ganancias, mientras que son las mujeres las que van a soportar esta carga del trabajo no remunerado. No por la política energética per se, sino porque el mundo ha funcionado de esa manera por los siglos. Entonces, si nuestra política no revierte, no mitiga o no se da cuenta de esto, pues simplemente vamos a seguir ensanchando esa desigualdad. Porque en vez de que una mujer tuviera una carga de trabajo no remunerado de 5 o 6 horas diarias, pues ahora ya se la hicimos de 7, de 8. Y por supuesto que eso tiene grandes implicaciones en derechos humanos. Ahora, hay que entender también que aunque son las mujeres y las niñas quienes tienen esta responsabilidad primordial de, por ejemplo, conseguir fuentes de combustible de biomasa, aquí hay varias cosas. Primero, se empieza a presentar algo que se llama pobreza de tiempo, ¿no? O sea, la pobreza de tiempo es que tú ya no te puedes, o sea, no tienes chance, no tienes tiempo de ir a dedicarte a actividades que te pueden emancipar, empoderar, etcétera, sino que pues estás todo el día en esta parte de la supervivencia. Y hay unos estudios muy interesantes que también les recomiendo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que hablan de cómo esta degradación ambiental y el cambio climático a la vez generan más violencia de género. Ajá. Y ustedes podrían decir, ah, bueno, a ver, dame un ejemplo, eso me suena muy extraño. Un ejemplo es que entre más degradación y deforestación existe, incrementan también las distancias en que las mujeres y las niñas tienen que recorrer para encontrar estas fuentes, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad para las agresiones y los abusos. Ajá. Entonces, digamos que es un círculo nocivo. Para las mujeres también hay que entender, y en general cuando ustedes van a plantear un programa, una política pública, hay que entender dos conceptos claramente. Una cosa son las necesidades prácticas y otra cosa son las necesidades o los intereses estratégicos. Las necesidades prácticas, ahora lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, es todo lo que tiene que ver con la supervivencia, el día a día, comer, cocinar, sobrevivir un día más. Ajá. Mientras que las necesidades estratégicas o los intereses estratégicos tienen que ver con estas metas empoderadoras. Entonces, por ejemplo, la energía, cuando hablamos de, a ver, ¿en qué usan las mujeres la energía? Pues obviamente cocinar, procesar alimentos, transportar agua, pero eso no es lo único. O sea, también tenemos que pensar, ¿no? Justo en lo que decía, el alumbrado público. Está totalmente vinculado el alumbrado público con los ataques sexuales hacia las mujeres. Ajá. La energía para desarrollar una empresa, sí, también tener esta disposición de luz para poder estudiar. Todas estas cosas no tienen que ver solo con la supervivencia, sino que también tienen que ver con metas de emancipación. El problema, al menos en la región, es que normalmente cuando el gobierno piensa, mujeres, energía, empieza a pensar como mujeres, energía, mujeres rurales, leña, estufas ahorradoras, como que empiezan a hacer esa causalidad no comprobada que iguala los intereses de las mujeres al hecho de cocinar, lo cual deja fuera pues las actividades productivas y las metas emancipadoras. Entonces, pues el exhorto también es a no generar estas causalidades, ¿no? De, primero, no todas las mujeres son mujeres rurales. Segundo, no todo el ámbito es rural, tenemos sectores urbanos y periurbanos.
Tercero, no todas las mujeres ocupan esos roles tradicionales y necesitamos entender, ¿no?, esta diferencia, y por eso hablamos de las mujeres, no hablamos de la mujer. Ese concepto de la mujer no existe. Las mujeres son una población heterogénea, con muchísimas diferencias entre ellas y entre nosotras, por lo cual no podemos pensar solamente como, 50% de mujeres como meta para que vengan al curso o a la política, etc. No, es importante la representación, sí, pero también necesitamos pensar en esa diversidad que existe dentro de las mismas mujeres. Hablaba yo de las necesidades prácticas de género, que son estas necesidades inmediatas, ¿no?, en un contexto específico. Y por otro lado, los intereses de género, que lo que buscan es lograr una sociedad más igualitaria. Y lo que queremos entonces es que esta posición y condición de género se vea mejorada para específicamente en este momento las mujeres, como una deuda histórica, como una compensación de lo que ha ocurrido en nuestras sociedades en muchos años. Algo muy interesante que les va a servir también para su parte de comunicación, difusión, interacción y engagement con la sociedad per se, en materia de energía, es cómo percibimos hombres y mujeres los beneficios de la energía de forma diferenciada. Los hombres en general comprenden esta energía en términos de ocio, de calidad de vida, de educación, mientras las mujeres lo conciben como el medio para reducir su carga de trabajo, mejorar su salud y reducir sus gastos. En cuanto a la toma de decisiones, frecuentemente las mujeres se enfocan en necesidades básicas, que ya vimos cuáles eran, mientras que los hombres tienden a apoyar soluciones energéticas que demuestran poder, refuerzan su posición, más allá de si funcionan o no funcionan. Además, hay un trato diferenciado de cómo, por ejemplo, los organismos de gobierno tratan de forma diferenciada a mujeres y hombres. O sea, si por alguna razón alguna mujer se acerca a tener una pregunta sobre su facturación eléctrica, le van a contestar en otros términos que como le contestarían a los hombres por una suposición no comprobada de que el hombre va a entender los conceptos técnicos y la mujer no. Entonces, eso también es algo que puede estar ocurriendo y hay que tener cuidado. La voz de las mujeres cuando estamos generando estas políticas públicas es muy importante, la participación ciudadana, porque pues cuando ellas no participan, no opinan, pues sus intereses van a quedar excluidos, ¿no? Entonces, en estos procesos participativos, no hay que olvidar que las mujeres han estado más alejadas de estos ámbitos de decisión, por lo cual es posible que ustedes necesiten otro tipo de metodologías o tipo de acercamiento con la población para que estas mujeres realmente explayen sus intereses y su punto de vista. Es decir, no podemos esperar que sepan perfectamente cómo funcionan todos los mecanismos. Históricamente las han estado más alejadas y por lo tanto se nota, por ejemplo, en los procesos participativos, que no son personas que se van a sentar en las filas o en los asientos de hasta adelante donde están las y los servidores públicos, no son personas que a lo mejor van a alzar la voz tan fácilmente. Entonces, necesitamos generar esos mecanismos de interlocución con las poblaciones para facilitar que pues aboguen por sus propios intereses. OLADE incluso sostiene que las mujeres son las principales usuarias de energía, ya sea por sus tareas productivas o por su trabajo doméstico no remunerado. Entender que cuando estamos generando estas políticas públicas va a haber muchas restricciones a la participación cuando tiene que ver con recursos financieros, falta de propiedad de recursos productivos como tenencia de la tierra, entrenamiento o educación técnica y estas relaciones de poder desigual en la familia. Cuando estamos hablando de género, llévense ese mensaje, por favor. Género, estamos hablando de una asimetría de poder. La desigualdad de género tiene por dentro, digamos, lo que subyace, es una asimetría de poder. Por lo tanto, las estructuras formales de poder, como en las que muchos de ustedes participan, tienen un rol fundamental en revertir y mitigar esa asimetría de poder. No todas las mujeres participan con la misma intensidad, ni las voces de unas son representativas de otras.
especialmente de aquellas mujeres más desaventajadas. Entonces, tener cuidado también con eso. Nada nos garantiza que una persona u otra sea sensible al género. No hay, por ejemplo, puede haber hombres que puedan también estar haciendo ese trabajo de deconstrucción y sensibilizarse, y puede haber mujeres que tradicionalmente hayan sido, digamos, entrenadas, educadas para perpetuar estos roles. Entonces, lo que se necesita es esta sensibilización y esta transversalización de género a todos los niveles para que no tengamos después estas sorpresas, ¿no? Mucha gente me dice, ay, es que encontré una mujer súper machista. Bueno, en general la población es machista, no puedes culpar solamente a esa mujer, ¿no? Necesitaríamos medir siempre con la misma medida la forma en que medimos un comportamiento que nos parece alarmante de un hombre, que nos parece alarmante de una mujer. Entonces, esto lo digo simplemente para que cuando estemos en esta parte de género, nada nos garantiza que esa persona va a ser género sensible, pero tampoco nadie nos dio ese tipo de educación en el colegio, ¿no? Entonces, es un proceso que se logra con este tipo de charlas, de sensibilización, etcétera, sobre las cuestiones de género. Ahora, creo que regresé un poco. Las mujeres, ya voy con esto, voy a terminar para tener el tiempo de las preguntas y respuestas. Ojo, las mujeres no son un grupo vulnerable. Es verdad que están en ciertas situaciones de mayor vulnerabilidad, pero no podemos catalogarlas como solamente un grupo vulnerable. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, simplemente para ser muy correctos y muy prolijos en términos de nuestro lenguaje, no, las mujeres no son un grupo vulnerable. Puede que haya ciertas condiciones que ante un efecto, por ejemplo, adverso de una catástrofe derivada del cambio climático, por supuesto que las mujeres están en una situación de desventaja, pero no por sus capacidades y habilidades intelectuales o no por, digamos, algo dado en su ADN, sino simplemente por causas culturales, estructurales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto va evolucionando y va a evolucionar más rápido de lo que lo estamos hablando ahora mismo. Mi invitación es a recordar que estos marcos no los estamos inventando nosotros mismos, sino que tienen que ver con una agenda internacional. Y simplemente como un disclaimer último, no caer en ciertas cosas, en ciertos clichés y mitos sobre las mujeres en energía. Las mujeres no son naturalmente más proclives a interesarse por temas de cambio climático, ni de medio ambiente, ni de energía renovable. Ajá. No existen esas cualidades propias de las mujeres, y lo voy a poner así entrecomillado, cualidades propias de las mujeres por hacer que el mundo sea más sostenible, sustentable, etc. Puede que estadísticamente, si volteamos a nuestro alrededor, parezca que es cierto, pero la pregunta ¿es genética o es un condicionamiento social aprendido a través de muchísimas generaciones? Ajá. Entonces, eso hay que preguntarnos si realmente es una decisión natural, propia de las mujeres, o si es un condicionamiento en el que se nos ha enseñado a hacer para los demás, encargarnos del cuidado de la familia, y en este caso ya no solo del cuidado de la familia, sino del cuidado del medio ambiente, ¿no? Hay muchas políticas públicas energéticas se basan en esa presunción de, las mujeres cuando yo les dé a conocer el cambio climático se van a sumar porque son buenas y porque son más nobles y porque hay que tener cuidado con la causalidad cuando está fundamentada en un rol o en un estereotipo de género, aun cuando ese estereotipo parezca noble o parezca que no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces, no hay evidencia que nos apunte que las mujeres per se, desde su ser, su chip, su ADN, etcétera, y su naturaleza sean más verdes. Entonces, tengan cuidado cuando escuchen y estos elementos y este speech biologicista, ¿no? Donde es que son las mujeres las que ahora van a cuidar el medio ambiente, porque la madre tierra y porque casi las mujeres abrazamos los árboles. Hay
teorías de ecofeminismo que ustedes pueden leer que hablan, sí, de las mujeres en África que abrazan los árboles, pero porque allá la moneda de cambio es ese tipo de naturaleza, no por cuestiones de, digamos, afectivas, emocionales, etcétera. Entonces vamos a mirar muy bien eso y tener en cuenta que también tenemos un problema siempre con esto del norte y el sur global. El norte global siempre parece que son las mujeres más aventajadas, más listas en cuestión de cambio climático, las que más saben de energía renovable, las que más saben de eficiencia energética, mientras que en el sur global están las, bueno, pobrecitas, hay que enseñarles, apenas van a saber de qué se trata el cambio climático. Hay que deshacernos de esas telarañas y de esos mitos del norte y el sur global, donde unas son virtuosas y otras son víctimas, ¿no? Y analizar también todos estos patrones siempre desde una perspectiva de género, ir al porqué del porqué, entender que no es una liberación automática ponerle un foco a alguien, eso a la mujer eso no la va a liberar de las causas de desigualdad y exclusión que tiene encima, ¿no? Entonces, cuando hacemos una política pública con perspectiva de género, pues no podemos presumir que estamos haciendo una política pública con perspectiva de género. Eso es lo básico que deberíamos hacer. Cuando tengamos impactos, entonces sí, podemos reportar eso como un éxito, como un logro y entender esto, ¿no? Que hay muchos mitos, pero que sí hay una necesidad amplia de apuntalar este tema de género en el sector energético, sobre todo con la responsabilidad que ustedes tienen en sus manos, pues para, si ya no mejorar la situación, ojalá que se pudiera mejorar, por lo menos no empeorar y especialmente ahora, ¿no? Que tenemos este retroceso tan grande post-COVID en términos de derechos humanos de las mujeres. Lo voy a dejar hasta ahí. Me va a dar mucho gusto escuchar su réplica, sus preguntas. Entonces, Noelia, te regreso el micrófono. Muchas gracias.